Bueno, muchas gracias por venir. Me llamo José, como ya ha dicho el compañero. En la charla voy a contar un poco nuestra experiencia en la charla voy a contar un poco nuestra experiencia con los microservicios que hemos tenido en System, ¿no? Que es la empresa donde trabajo, los problemas que nos hemos encontrado y cómo al final acabamos creando un framework de microservicios y voy a hablar un poco de cómo es, la característica que tiene y todo esto, ¿no? Esta es la estructura de la charla. Voy a empezar con una pequeña introducción a nosotros, lo que hacemos, cómo acabamos llevando una arquitectura de microservicios. Luego voy a contar nuestra primera aproximación a los microservicios, que nos fue mal, y luego voy a hablar del framework que hicimos, por qué lo hicimos. Voy a poner un pequeño ejemplo y a las conclusiones. Todo esto muy rápido porque la charla es cortita. Voy a empezar con la introducción. Bueno, en System somos una empresa, estamos en La Laguna, Tenerife. Somos una pequeña startup y tenemos varios productos pues, relacionados con la distribución de vídeo, ¿no? Más concretamente, todo esto de Tamarco surgió de un producto que se llama Polynet, que básicamente es una red P2P de vídeo donde los nodos que están viendo el vídeo pues, se intercambian el vídeo entre ellos para aliviar las cargas de la CDN, ¿no? Esto sería pues, el esquema de distribución de vídeo normal punto a punto. Y este sería pues, el esquema de distribución de vídeo donde todos los... ¿Sí? Vale, intentaré hablar más alto. Hola, ¿probando? Vale, mucho mejor ahora. Sí, incluso porque demasiado alto. Bueno, y este, como estaba diciendo, y este sería pues el esquema de distribución de vídeo con la Polynet. Todo esto surgió porque, claro, desde nuestra infraestructura teníamos que abrir una conexión bidireccional con cada uno de estos nodos que estaban en la Polynet. Y al principio, pues, teníamos una prueba de concepto y hicimos un servidor monolítico. Pero, claro, la prueba de concepto avanzó y ya necesitábamos un producto viable donde teníamos que escalarlo. Y el servidor monolítico que teníamos no nos servía, ¿no? Entonces, ahí fue cuando adoptamos un poco la filosofía de, bueno, queremos hacer microservicios y además queremos hacerlos con Python. Bueno, voy a hablar un poco de los microservicios muy rápido porque no tengo mucho tiempo. Es una arquitectura que ha cogido mucha popularidad en los últimos años y que básicamente, como todos sabéis, se basa en ir dividiendo tu infraestructura en pequeños servicios independientes, ¿no? Que se comunican unos con otros. Entonces, ¿cuál fue nuestra primera aproximación y nuestro error, ¿no? Lo primero que hicimos, bueno, era 2016, no había demasiadas herramientas de la comunidad, sobre todo en la comunidad de Python, la de Java, por ejemplo, había más, y decidimos, bueno, vamos a hacer nuestras librerías para que vaya supliendo cada una de nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues necesitamos configuración, pues hacemos una librería de configuración, una de login, pues hacemos una librería de login, una de MQP para que se comuniquen los microservicios entre ellos, una de métricas, de servidor HTTP, etcétera, ¿no? Hay más, pero bueno, las pongo para hacer un ejemplo. El problema que nos encontramos es que cuando fuimos a implementarlos, empezaban a haber un montón de dependencias de todas las librerías. Por ejemplo, la de configuración dependía de login, todas dependían de la de configuración, todas dependían de la de logueo y habían incluso más dependencias. O sea, se hacía un lío de dependencias que además ese lío estaba repetido en todos los microservicios, que al principio, claro, empezamos con 2, 3, pero el número de microservicios va subiendo y se hacía inmantenible, ¿no? No solo eso, sino también el número de personas en la empresa empezó a crecer y teníamos una serie de problemas, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas con los que nos encontramos? Pues un montón de código repetido entre todos los microservicios, sobre todo el de inicialización del microservicio, como se llamaban las librerías. Teníamos muchos pull requests iguales, pasamos mucho tiempo en tareas de mantenimiento, cosas como cambiar un parámetro de configuración pues nos llevaba una mañana a veces porque teníamos que, claro, tocar ese sitio, eso en un montón de sitios. Y bueno, hay otros problemas que nos encontramos, como por ejemplo, comportamiento incoherente entre un microservicio y otro, porque cada librería, pues, cada uno usaba la librería como quería, el manejo de errores era diferente, el proceso de crear un microservicio era muy repetitivo y teníamos que crear muchos. Y bueno, también teníamos diferentes patrones de concurrencia. En teoría, pues necesitábamos una solución para poder hacer eso de manera eficiente en el día a día, ¿no? Y ahí fue cuando nos sentamos y dijimos, bueno, necesitamos una solución a todo esto, y esa solución pues fue Tamarco, ¿no? Que fue el framework de microservicios que creamos. ¿Qué características tiene y cómo lo hicimos, ¿no? Pues lo principal es que Tamarco se va a encargar de gestionar el ciclo de vida tanto del microservicio, ¿no? Como de los recursos que va a usar. Luego va a tener una configuración centralizada en el etcd
se va a encargar también de configurar el login de todos los microservicios. Va a tener una arquitectura orientada a recursos que voy a explicar un poco en la próxima diapositiva. Está completamente basado en Async.io como único patrón de concurrencia para no estar mezclando llamadas bloqueantes y con diferentes cosas. Y además le incluimos una feature que es de crear servicios a partir de plantillas, ¿no? Para hacer ese proceso de crear un nuevo microservicio pues, más eficiente. Bueno, este sería el esquema que quedaría pues, en nuestra infraestructura con microservicios y usando Tamarco, ¿no? Todos los microservicios usarían una librería que es el núcleo de Tamarco, y esta librería pues, se va a encargar de lo que dije un poco anterior, ¿no? Se va a encargar de gestionar el ciclo de vida, la configuración y el manejo de errores. Y luego van a haber recursos. Pues los recursos son librerías que pueden ser tanto externas como internas del core. En el core hay algunas, por ejemplo la de métricas y la del servidor HTTP, que son muy recurrentes, están integradas en el core, pero hay otras como las de Amico y las de Kafka que sí que son externas. De hecho, son de los que más tiempo le hemos dedicado, ¿no? Entonces, cualquiera puede escribir directamente un recurso y que se integre con el ciclo de vida, la configuración y el login de un microservicio de Tamarco, ¿no? El ciclo de vida. ¿Qué es eso del ciclo de vida? Vale. Un microservicio, cuando se inicia de Tamarco, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Primero, va a iniciar un login provisional. ¿Este login provisional para qué sirve? Pues para si hay un fallo iniciándose la configuración, que lo pueda repartir de alguna manera, ¿no? Luego se va a iniciar la configuración, se va a iniciar ya el login final con la configuración que ha leído previamente, y luego van a ir las fases del ciclo de vida, que van a ser las de pre-start, start y post-start, ¿no? Estas fases del ciclo de vida están tanto como en el microservicio como en los posibles recursos que uno pueda escribir, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un código de microservicio que tiene pues, prints antes y después de la fase de su ciclo de vida, ¿no? De tal manera que uno podría escribir código en cualquiera de esas fases. En la fase del ciclo de vida, más concretamente de start, es cuando nosotros pues, abrimos las conexiones a la base de datos, abrimos los servidores, estos tipos de cosas. Entonces las fases de pre-start y post-start serían pues, con las de antes y después. Vale. La fase de parada es más simple, ¿no? Simplemente por una señal del sistema o por algún error, como que un recurso ha fallado y está declarado como que el servicio se reinicie cuando ese recurso falle, pues se iniciaría la fase de parada y consta de stop y post-stop, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de la concurrencia. Había dicho que estaba basado en Async.io, ¿no? Entonces, para manejar procesos concurrentes, lo que hacemos es abrir tareas, ¿no? Aquí tenemos un microservicio que tiene declarado una tarea, ¿no? ¿Cómo se declara una tarea? Pues haciendo una función asíncrona y le ponemos el decorador de tarea. Y simplemente el microservicio ya se va a encargar de abrir esa tarea al principio de la fase de start y de pararla cuando se llame la de stop, ¿no? De forma de que él se encargue un poco de manejar la gestión de añadir las tareas al bucle de eventos de Async.io y todo ese tipo de cosas. Luego hay otras abstracciones, por ejemplo, Task Timer, que es una tarea que se ejecuta cada cierto tiempo y te la lanza automáticamente ya el framework, ¿no? Por ejemplo, si quieres limpiar la caché cada minuto, pues puedes tener una tarea que te la limpie, ¿no? Y luego tenemos el hilo, que nosotros no lo recomendamos, pero bueno, con Async.io hay veces que para evitar bloquear el bloque de evento, si necesitas forzosamente hacer una llamada asíncrona, pues no te queda otra que hacerlo en un hilo, ¿no? Automáticamente también con el decorador de hilo, pues ya el microservicio lo abriría al inicio y lo pagaría al final. La configuración. ¿Cómo funciona todo esto de la configuración? Vale. Tiene soportada 3 opciones de configuración. Una es la de etcd, otra es el archivo YML y otra es el diccionario, ¿no? Realmente desde el archivo YML y diccionario son más para desarrollo, ¿no? Cuando estás desarrollando, pues pones tu diccionario con tu configuración y es mucho más simple. A la derecha tenemos un YML que tiene el formato que utiliza el framework para configurarse, ¿no? Todos los sets del framework están bajo la carpeta que se llama de System, que es la de arriba. Y la primera es el deploy name. El deploy name es bastante importante porque, por ejemplo, si tienes varios entornos, uno de desarrollo, otro de staging y otro de producción, pues te permite distinguir, por ejemplo, el login y las métricas de un entorno y otro, ¿no? Luego iría la configuración de login, que realmente se pueden poner más. Esta es la básica. Luego iría, la otra grande sería la de microservicios, que iría pues, los settings asociados a
la lógica de negocio de un microservicio en concreto, y luego irían los settings relacionados con los recursos. Por ejemplo, aquí tendríamos un servidor AMQP donde le configuramos pues, la configuración, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener aquí bases de datos y bueno, las credenciales de la base de datos pues, son diferentes y podrías poner aquí todo lo que tú quisieras. Aquí tengo un ejemplo donde en la fase de pre-start pues, se leen unos settings de la configuración, es simplemente llamar a self.setting en el microservicio y la ruta del setting de la configuración que tú quieres coger, ¿no? ¿Qué es etcd? Y nosotros es el principal que usamos en producción, ¿no? Como backend de configuración. Es una base de datos clave valor, pero la usa Kubernetes. Provee una configuración centralizada, te puedes suscribir a los cambios en la configuración, tiene esa funcionalidad que es muy útil. Por ejemplo, si quieres cambiar cierta configuración en runtime, se puede hacer, el nivel de login o algo por el estilo. Y es bastante fiable, ¿no? Tienes configuraciones en cluster, en las cuales hay uno. Entonces, para configurar un microservicio, ¿qué necesitaríamos? Es simplemente tenemos que poner como variables de entorno la dirección de red de un servidor etcd, ¿no? Que sería, pues, necesitaríamos las variables de tamarco.etcd host y tamarco.etcd port. Y también da una funcionalidad que lo que hace es que Tamarco, por línea de comandos, te deja volcar el IML a un servidor etcd. Es decir, te transforma un IML a una configuración en el etcd. De forma de que nosotros normalmente lo que hacemos es escribir un IML con toda la configuración, hacemos este comando y ya estaría en etcd preparado y listo, ¿no? Ahí soportamos varias formas de reportar el login a un servidor ELK, ¿no? Sobre todo con un log que estás delante. Bueno, y soporta, este sería a la derecha, tenemos la configuración que haría falta para configurar el login. Soportamos pues, enviarlo a UDP, a Redis, por HTTP al logstash. Y bueno, se etiquetaría automáticamente, por ejemplo, con el deploy name, el nombre del servicio, el ID del servicio, una serie de cosas. Y ahora voy a poner un pequeño ejemplo donde voy a mezclar, donde voy a mostrar cómo sería un pequeño microservicio hecho con Tamarco, ¿no? Voy a seguir esta estructura, ¿no? Va a ser dos microservicios. Uno va a ser una API HTTP, que la llamé String API, y el otro microservicio va a ser el String Operator, ¿no? Entonces, vamos a hacer una API HTTP que va a tener dos endpoints, una para mayúsculas y otra para minúsculas, ¿no? Y lo que van a hacer los microservicios es que el de la API HTTP le va a enviar la petición al String Operator por MQP y este le va a responder con la operación que le ha sido solicitada, ¿no? Vale. No se ve así. Espérate, vamos a quitar esto aquí. Bueno, esperemos que se vea un poco así. Vale. Este sería el microservicio, que sería el String API, que es la API HTTP. Creamos la clase, le damos de la clase microservicio, que es la clase microservicio de Tamarco, le ponemos un nombre y luego declaramos los recursos en la propia clase del microservicio, ¿no? Por ejemplo, aquí declararíamos la clase de MQP y la clase del servidor HTTP, que son los dos recursos que está usando nuestro microservicio, ¿no? En la clase en el recurso de MQP definiríamos dos salidas, que son las dos colas de Rabbit que vamos a usar, ¿no? Y luego aquí tenemos los dos handlers, ¿no? De los dos endpoints HTTP. Simplemente cogeríamos la salida del recurso de MQP y le mandaríamos el request con el body, ¿no? Y ya aquí con una wait esperaríamos la respuesta del otro microservicio y retornaríamos nuestro servidor HTTP pues el texto que nos ha devuelto el otro microservicio, ¿no? Y aquí tenemos los dos manejadores, el de mayúsculas y el de minúsculas. Y aquí en la fase de start pues añadiríamos los dos endpoints al recurso. Y luego tendríamos el otro, ¿no? Que sería el que hace las operaciones con los strings, que el único recurso que tiene definido es el de MQP, ¿no? Que es el único que hace responder a las llamadas del otro servicio. Tenemos definido dos entradas, una con dos colas de Rabbit, el de mayúsculas y el de minúsculas, y vemos que lo único que hace es coger la respuesta, aplicarle el operador pues mayúscula o minúscula en cada caso y retornársela al otro servicio con el manejador de respuesta que está aquí en el propio handler, ¿no? Y simplemente aquí hacemos microservicio, String Operator y run. Y luego también quería enseñar cómo se configuraría pues, los settings, ¿no?
este sería el IML con los settings que está cargado en el etcd y vemos que simplemente tiene la configuración del login, el deploy name, los dos recursos que se podrían configurar centralmente desde etcd con este formato. Y tengo aquí un compose que lo tengo levantado ya, hice un poco de trampa. Y vemos que simplemente, nada, son dos containers, están containerizados y vemos que la única configuración que le estamos pasando es nada, la dirección de root del etcd, que es donde van a ir los servicios a coger su configuración. Entonces, aquí tengo levantado el compose y nada, le vamos a hacer una llamada aquí, por ejemplo, al endpoint de mayúsculas y vemos que nos responde, ¿no? Aquí podríamos ver, por ejemplo, el login que ha generado los dos microservicios, que vemos ahí primero la string API, que le llevó la llamada HTTP, cómo la envió al string operator, que es el otro microservicio, y como al final se devolvió otra vez a la API HTTP y esta devolvió el mensaje, ¿no?, al cliente. ¿Vale? Pues nada, como conclusiones, cuando empezamos a desarrollar Tamarco, pues nada, tardamos un mes en desarrollarlo más o menos y 2 meses en tenerlo en producción integrado con todos los servicios. Desde entonces no ha tenido grandes cambios. Realmente llevamos casi 2 años usándolo y el núcleo sigue siendo muy parecido. Hemos tenido la oportunidad de liberarlo hace poco. Y nada, nos permitió realmente escalar el número de servicios muy rápidamente y dar un comportamiento coherente y predecible entre todos los servicios, ¿no? Sabíamos que todos se iban a comportar igual porque usaban el mismo código al final. Y el problema principal que nos hemos encontrado a la hora de usar Tamarco es que nos encontramos que teníamos requerimientos de rendimiento bastante grandes en algunos de los servicios y el rendimiento de Python era insuficiente, ¿no? Así que lo que hicimos fue integrar todo este framework en hacer una parte parecida en Go, que se integra con la de Python, y entonces usamos Go o Python indistintamente según los requerimientos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un servicio que requiere mucho rendimiento, lo hacemos con Tamargo, que es como lo llamamos nosotros, ¿no?, que es la implementación en Go de este framework, que es parte de lo gracias a ti de los servicios, ¿no?, que puedes integrar varios lenguajes juntos. Bueno, el framework está disponible en 763 Tamargo, porque si hay que echarle un ojo, y nada, si queréis contribuir, verlo, lo que sea, sois bienvenidos. Y nada, muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta.